Buenos días, bienvenidas a la clase de física. El contenido de ahora es resistencias en paralelo. En el caso de las resistencias asociadas en paralelo, estas se encuentran unidas de sus extremos, es decir, cada una forma parte de una rama diferente que divide al circuito. Entonces, si se fijan en la figura, las resistencias se dividen en tres ramas: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, y cada una está unida en sus extremos. Entonces aquí tenemos el primer extremo y el segundo extremo. Entonces las tres resistencias están unidas en sus extremos, y aquí tenemos la definición. El circuito en paralelo en el que las resistencias se encuentran unidas en sus extremos, que son estos puntos, por lo que la diferencia de potencial es la misma. Luego, en este caso, cuando las resistencias se encuentran distribuidas de una manera diferente, las cargas que llegan al punto A se reparten de la siguiente forma. Entonces, las cargas de voltaje que llegan en el punto A se reparten en este punto entre formas: por la rama en la cual se encuentra la resistencia 1, por la rama en la que se encuentra la resistencia 2 y por la rama en la que se encuentra la resistencia 3. De manera que la intensidad de corriente se divide por cada una de las ramas. Como la carga eléctrica, se conserva el número de cargas que circulan por las tres ramas. Corresponden al número de carga que ingresó en el punto A, en este caso, en este punto. Y posteriormente saldrá por el punto B. La carga que entró por el punto A se divide en las tres ramas de las tres resistencias, que posteriormente saldrán por el punto B, que es el otro extremo. Luego tenemos, es decir, que la intensidad de corriente que circula por todo el circuito es equivalente a la suma de las intensidades de corriente eléctrica que circulan por cada una de las ramas. Y tenemos aquí, la intensidad va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Las cargas eléctricas no se reparten por las diferentes ramas de forma aleatoria. Estas se desplazan hacia la rama del circuito en la cual la resistencia es menor. De esta manera la intensidad es menor por la rama del circuito en la que la resistencia es mayor. Entonces va a depender de la resistencia. En una asociación en paralelo, la diferencia de potencial en cada resistencia es la misma, ya que cada resistencia se encuentra conectada al mismo punto. En este caso corresponde al punto A. Vean, las tres resistencias están conectadas en este caso al punto A, donde ingresa la corriente. Al aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias, se tiene que la intensidad 1 va a ser igual al voltaje entre la resistencia 1 si la intensidad 2 es igual al voltaje entre la resistencia 2, aquí, si la intensidad 3 es igual al voltaje entre la resistencia 3. Entonces, por lo cual la corriente es el conjunto, en el conjunto es, y tenemos aquí la fórmula. La intensidad va a ser igual al voltaje entre las resistencias equivalentes. Entonces, ¿cómo encuentro las resistencias equivalentes? Tengo la otra fórmula. Voltaje entre resistencia equivalente va a ser igual al voltaje entre la resistencia 1 más el voltaje entre la resistencia 2 más el voltaje entre la resistencia 3. Luego tengo un punto importante que les va a servir a ustedes para responder el ejercicio de repaso. Y dice, una diferencia entre los circuitos en serie y paralelo es que en las resistencias en serie la intensidad de corriente que pasa por cada resistencia es la misma. Y en los arreglos en paralelo la intensidad de corriente varía de acuerdo con la resistencia. Entonces, ese es un punto importante para que ustedes sepan y pongan atención, que les va a ayudar a responder el ejercicio de repaso. Luego tenemos un ejemplo, dice, calcular la resistencia del circuito en paralelo. Y tenemos el circuito, ¿verdad? Es este circuito que está dibujado acá,
que tiene resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Dice, para hallar la resistencia equivalente se utiliza la siguiente expresión de la forma y tenemos esta fórmula. Esta es la fórmula para encontrar la resistencia equivalente y es tomada a partir de esta, ¿verdad? Entonces, al simplificar esta ecuación, yo llego a esta ecuación en donde el valor del voltaje sería 1 en este caso. Entonces, como yo ya tengo el valor de la resistencia 1, que es 2 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios, son las tres resistencias, eso lo voy a sustituir en la fórmula. Vean, la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1, que en este caso es 2 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que en este caso es 4 ohmios, más 1 entre la resistencia 3, que es 6 ohmios. Al hacer esta suma, yo obtengo como resultado 0.92 ohmios. Vean, 0.92 ohmios. Entonces, al sustituir eso, ¿verdad?, al final, porque lo único que he hecho es sumar 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 6 ohmios, me da 0.92 ohmios. Entonces, esa es la suma de las tres fracciones, 0.92. Entonces, yo lo voy a sustituir acá y eso me da un total de 1 sobre 0.92. Y al dividir 1 entre 0.92, yo obtengo como resultado 1.1 ohmios. Entonces, estas tres resistencias, esos tres valores que yo tengo acá, de la 1, del 2 y del 3, son las tres resistencias que están en el circuito. Aquí me falta la B, que es de voltaje. Entonces, al aplicar esa fórmula, yo obtengo que la resistencia del circuito en paralelo es 1.1 ohmios, que sería este. Entonces, recordando, lo que hice fue sustituir las resistencias en la fórmula, que ya las tengo acá. Luego hice la suma de las tres fracciones y me da un total de 0.92. Esto es únicamente la suma de estas tres fracciones. Luego, ese valor es igual a la resistencia equivalente. Entonces yo la coloco acá sustituyendo en la fórmula. 1 sobre la resistencia equivalente, que fue 0.92. Y ahí obtengo la resistencia del circuito en paralelo. Y esa sería la respuesta. Entonces, esta clase tienen que copiarla en su cuaderno y responder el ejercicio de repaso, ¿verdad?, que está en la página 75. Página 75. Y es el ejercicio de repaso.